días. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Seguimos estudiando esta carta que el apóstol Pablo le escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo. Para las personas que empezaron a venir a la iglesia, nos visitan, estamos convencidos de que para estudiar la palabra de Dios es hacerlo versículo por versículo, en un libro, en su contexto histórico, gramatical, cultural y teológico. Así que los que no han podido escuchar las predicaciones de Timoteo del principio, les animo a escuchar para seguir un poquito el hilo, pero siempre que estudiamos ponemos un poco en contexto lo que estamos estudiando. 1 Timoteo capítulo 3, hoy vamos a terminar del versículo 4 al versículo 7. Hemos comenzado el domingo pasado acerca de los requisitos que deben tener los líderes, los pastores, en especial de cada iglesia. ¿Sí? Y el domingo pasado hemos estudiado, hay 4 áreas en las cuales vamos a estudiar. Ya hemos visto el domingo pasado una, que era el área acerca de su virtud moral, acerca de su carácter. Hoy vamos a ver el versículo 4 y versículo 5. El pastor tiene que ser irreprensible, eso es el encabezado, el título, y de ahí se desprenden las 4 áreas: en su carácter, en su virtud moral, en su hogar, versículo 4 y 5, versículo 6, en su madurez espiritual, y versículo 7, en su testimonio, en su vida, pero para con los de afuera de la iglesia. También. ¿Sí? Y Pablo estaba acá ayudando a Timoteo a identificar a aquellas que eran aptos para el liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Timoteo ya estaba en esta iglesia, ya estaba ministrando, Timoteo ya estaba encargado apostólico, decimos, puesto por el apóstol Pablo. Eso ya vemos en el capítulo 1, versículo 3, dice ahí, viene a modo de repaso: cuando te rodeé para que te quedases en Éfeso, como cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Sí? Lo que vamos a ver, hermanos, hoy, lo que la Escritura dice, es que el liderazgo espiritual debe cumplir los requisitos que Dios ha establecido, no lo que el hombre o la iglesia puede decidir, sino lo que Dios dice en su palabra. Y eso es lo que estamos estudiando. Y recuerda un poco el contexto, que también esta iglesia ya tiene varios años. Hechos capítulo 20 habla de eso, donde el apóstol Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso. Fue la iglesia que el apóstol Pablo más se quedó, más ministró, estuvo 3 años, estableció ancianos, luego él sigue su viaje misionero, luego él, como dice el libro de Hechos, capítulo 28, él está preso en Roma, luego sale, llega a esta iglesia, y la iglesia años después no es lo mismo de lo que era cuando él la dejó. La iglesia, aproximadamente unos 20, 30 años, había cambiado y no estaban, como vimos en el versículo 3 del capítulo 1 recién, no estaba predicando la doctrina bíblica. Y por ende también esos pastores, no todos eran falsos, pero esos pastores, quizás algunos de Hechos 20, el texto no lo dice, se habían empezado a desviar de la fe y también su conducta moral. A la respuesta de eso, Pablo le dice a Timoteo, dice, pon esta clase de líderes. Esta clase de líderes es lo que Dios quiere en la iglesia. Pero no solamente, hermanos, esto es para la iglesia de Éfeso, sino también para nuestra iglesia hoy y para todas las iglesias, porque es lo que Dios dice y es lo que Dios manda. Entonces, bien, vamos a leer el texto. Leo del versículo 1 al 7, lo vamos a estudiar, como ya vimos, versículo 1 al 3 estudiamos el domingo pasado, versículo 4 al 7 hoy. Pero dice así la palabra, versículo de 1 al 7, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y lo que vamos a estudiar hoy, versículo 4 al 7, es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a ir versículo 4 y versículo 5, vamos a ver la segunda área que Dios pide de los requisitos pastorales para gobernar esta iglesia es su hogar. Lo dice ahí, versículo 4 y versículo 5. La pregunta que yo me hice es, ¿por qué para Dios es tan importante el hogar? No solamente de un pastor, de un diácono, que vamos a ver lo que sigue Timoteo, sino de un creyente, de un verdadero creyente. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Y también es interesante, hermanos, que cuando se escribió esta carta, había todo un movimiento, por supuesto no bíblico, ¿sí?, que la Biblia lo identifica, y eso también está en varias cartas del Nuevo Testamento, que se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo era, para que usted entienda un poquito mejor más, y definirlo, era que ellos creían que el cuerpo era malo y el espíritu bueno. Entonces lo que se hacía con el cuerpo era todo malo y se trataba de dejar algunas cosas de hacer para que eso realmente te hacía más espiritual. Eso pasaba en la iglesia de Colosas. Pablo habla y ataca eso. Y miren acá, quiero que lean para que entendamos bien versículos 4 y 5 también lo que está pasando. 1 Timoteo 4, versículo 1 al 3. Porque también acá, cuando lo estudiemos lo vamos a ver bien en detalle, Pablo ataca ese movimiento que iba en contra del matrimonio, que iba en contra del hogar. Dice así la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 2, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí está el punto, versículo 3, prohibirán casarse. Y no solamente eso, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a llegar ahí, vamos a estudiarlo mejor cuando lleguemos al capítulo 4, pero también tenemos que entender, que, hermanos, que eso era lo que me estaba merodeando en esta iglesia. Y estas personas, y Pablo le dice, estas son doctrinas de demonios. Dice, prohibirán casarse. Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Algunos estaban estableciendo, sin alguna duda, un nivel de espiritualidad que involucra no casarse, y decían que la gente que quería alcanzar el nivel más alto de espiritualidad ciertamente no debía casarse. O sea, hermanos, la Iglesia Católica no fue la primera que instituyó el celibato. Ya en los tiempos del apóstol Pablo había hecho. Ustedes saben que la Iglesia Católica, creo que en el año 1400, en los concilios, instituyó que sus sacerdotes no debían contraer matrimonio. Bueno, quizás ustedes saben más que yo, porque mucho viene de la tradición católica, pero acá ya en los tiempos de Pablo, en el año 60 de la era cristiana, ya estaba esta doctrina de no al matrimonio, no prohibirán casarse, no te cases, porque eso es malo, porque tener relaciones con tu esposa es malo y te aleja y no te puedes elevar espiritualmente. Pablo ataca luego eso. Pero miren acá, versículo 4, vamos al capítulo 3. Acá es bien definido que lo que dice que es que este hombre, dice, debe ser casado. Debe estar casado. Que gobierne bien su casa, eso está implícito ahí, ¿no? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Acá hay una idea progresiva también que el apóstol Pablo hace. Porque viene el versículo 4, utiliza dos veces, y el versículo 5 también, dos veces gobernar, y luego dice cuidar. El pastor tiene que gobernar
Y luego, cuando habla de la iglesia, dice que tiene que cuidar. Lo que está diciendo también acá el apóstol Pablo, hermanos, es que la escritura es que el hogar de un líder, el hogar de un pastor, es la plataforma y es para que prueba de su liderazgo, que es eficaz en su liderazgo. ¿Se entiende? El hogar de él va a ser la plataforma y va a evidenciar que realmente él está apto para llevar adelante el liderazgo de una iglesia. Por eso esta idea es progresiva. Viene el versículo 4, dice que gobierna bien su casa. El verbo gobernar significa, y es muy interesante esto, para que se entienda mejor el texto, es tener autoridad sobre, cuidar, ayudar, ocuparse. Y hay una definición muy interesante que significa es hacerse cargo. O sea, hermanos, el liderazgo de la iglesia y el liderazgo de una familia es hacerse cargo. Ese es el punto acá. Es el que gobierna su casa, la dirige, tiene autoridad, pero apunta, hermanos, acá a la cabeza del hogar. Está hablando de hombres. Esto también es muy importante para entender también que viene ligado con el capítulo 2. ¿Recuerdan cuando vimos el tema del ministerio de las mujeres en la iglesia? Bueno, acá hay otra evidencia bíblica de por qué creemos que Dios no llama a pastoras al ministerio. Porque acá está hablando de un hombre. Está hablando que tiene que ser casado con una mujer. Y está hablando que, por supuesto que se ha explicado bien de que cuando habla de hombre y mujer, está hablando de roles, no de superioridad. Dios es un Dios de orden. Y acá ha establecido al hombre como que autoridad, como que debe gobernar su casa, como tiene que cuidar su casa, que tiene que ayudar y que tiene que hacerse cargo. Es cabeza del hogar. Pero miren, dice ahí que gobierne bien. Otra palabra muy interesante. Esa palabra significa kalos, que honra a Dios. Pero hermanos, acá también es muy interesante la aplicación, ¿no? La idea es eso. Una definición de un liderazgo es hacerse cargo del hogar. El hombre no solamente estamos, porque es lindo tener el título y tener los privilegios, somos cabeza del hogar. Pero también tenemos que ver las responsabilidades que Dios nos da como cabeza del hogar. Y nuestra responsabilidad como hombres no es solamente ir a trabajar y traer dinero y dejar una casa y ya está. ¿Se entiende? Dios quiere que nos hagamos cargo de nuestros hogares, que nos hagamos cargo de nuestras casas. Por supuesto que en un hogar hay roles. Pero si Dios está diciendo eso, porque la tendencia natural muchas veces es que el hombre y nosotros no nos queremos hacer cargo de nuestro rol que tenemos. Porque es nuestra tendencia natural a sacar y a dejar esa responsabilidad. ¿A quién? A la esposa. Y lo interesante acá, hermano, el punto acá es que no solo que gobierna bien su casa, está hablando de su esposa, de sus hijos, ahora vamos a ver eso, ¿no? Sino que también son todos los asuntos administrativos que conlleva la casa. No está hablando solamente de la esposa y de los hijos, sino de la casa, todo lo que implica la casa. ¿Se entiende? Está hablando de eso, está hablando de hacerse cargo, de saber como buen cabeza, ¿no? Es decir, hacerse cargo. Y muchas veces, hermanos, creo que como hombres, y a los hombres les hablo, fallamos muchas veces en esa área. Delegamos nuestra responsabilidad a quién, a la mujer. Solamente nosotros trabajamos, tenemos dinero y ya está. Y no es así. Es administrar. Por eso acá hay una idea progresiva que está apuntando al pastor, que está apuntando a los líderes, porque tienen que saber gobernar bien su casa, porque su casa es su primera iglesia. El primer miembro que yo debo saber cuidar y administrar es mi esposa y mis hijos. Y ahora vamos a ver por qué. Y por eso dice gobernar bien, dice gobernar su propia casa, y luego dice cuidar. Y luego dice cuidar. Por eso, como buen cabeza de hogar, debe saber administrar todos los asuntos de su casa. Saber administrar, saber llevar la economía, saber qué es lo que falta, saber hacerse el cargo de todos los asuntos. Que generalmente, ¿quién se hace cargo de todo eso? La mujer. Entonces, lo que Dios está diciendo ahí es, los hombres que están puestos en el liderazgo es
deben hacerse cargo, deben cuidar, deben tener autoridad sobre su propia casa. ¿Eso es importante para Dios? Sí, hermano. Porque lo dice en su palabra. Dios lo está diciendo en su palabra. Y luego dice, bueno, uno puede decir, bueno, pero yo no sé cómo es un pastor en su casa. Porque yo no vivo ahí. Yo lo veo solamente acá, o lo puedo ver en las actividades. Bueno, ¿quiere ver el reflejo de cómo gobierna bien su casa? Sí, el versículo 4. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sí? Bueno, por supuesto que ahí está implícito también la esposa, pero también hay una observación muy importante acá también, porque va de la casa a los hijos. Y vamos a ver el domingo que viene que en el versículo 12 del mismo capítulo habla de las esposas, pero habla de las esposas de los diáconos. Pero acá está hablando acerca de los hijos. Por supuesto que está implícito que debe cuidar y debe gobernar a su esposa, pero habla de los hijos. ¿Por qué no habla tanto de la esposa? Porque los hijos van a dar evidencia genuina de cómo realmente está gobernando su casa. El punto acá, hermanos, es que nuestros hijos muchas veces ponen en evidencia lo que realmente somos en nuestro hogar. Que gobiernan en su casa. Dice, y no solamente eso, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahí la palabra significa, es un término militar que es alinear el rango a aquellos que están debajo sobre su autoridad. ¿Sí? Sus hijos deben estar sujetos, alineados al control apropiado, deben estar en sumisión con toda honestidad. Esa palabra significa respeto, mezcla de dignidad y cortesía. No está hablando de hijos perfectos, porque nadie los tiene. ¿Sí? Pero lo que Dios está diciendo acá es que el gobernar bien su casa de un hombre, de un padre, se va en la evidencia porque está invirtiendo y está poniendo todo su énfasis, toda su autoridad y toda su responsabilidad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como padres. Porque, hombres, quiero aclarar y abro un paréntesis acá. La responsabilidad y hacerse cargo de los hijos no es solamente de la esposa, es nuestra. Es nuestra. Nuestra tendencia es a dejar eso. Siempre hay tendencias humanas y Dios las conoce y Dios las sabe. Por eso, ¿qué le dice al hombre? Amen a sus esposas, en Efesios capítulo 6. ¿Por qué? Porque somos tendientes a ser ásperos. Y a las mujeres, ¿qué le dice? Sujétense a sus esposos. Como a Cristo. ¿Por qué? Porque la tendencia de la esposa no es sujetarse a su esposo. Y a los hijos, ¿qué le dice? Obedezcan a sus padres en todo. ¿Y qué le dice a los siervos? No sirvan al ojo, sino como al Señor cuando trabajen. ¿Y qué le dice a los amos? Traten bien a sus empleados, a sus siervos. Porque hay un juez. Dios siempre apunta a eso. Y bueno, y acá también, hermanos, está apuntando a eso. ¿Sí? A que debemos hacernos cargo, son nuestra responsabilidad. Por supuesto que es un trabajo grupal con la esposa. Tito 1.6 también, Tito capítulo 1, también habla de casi los mismos requisitos pastorales. Tito 1.6, 6 es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que lo vimos el domingo pasado, que tenga sus hijos creyentes, no acusado de disolución ni de rebeldía. Pero también, esto en un hogar, el punto, hermano, de acá es que no es un tirano. No es yo tengo la autoridad, hacer lo que yo quiero porque yo soy la cabeza. No está hablando de eso. Debe ejercerse la autoridad, pero debe hacerse con verdadera dignidad. Esto debe ser hecha de tal modo que la firmeza del padre haga aconsejable que el hijo obedezca, que su sabiduría consiga que el hijo encuentre que es natural obedecer y que su amor haga que el hijo sea un placer obedecer. Acá hay 3 puntos que deben darse en el hogar y donde uno ve que realmente gobierna bien su casa, que es autoridad, sabiduría y amor. Autoridad, sabiduría y amor. Vuelvo a reiterar, tiene autoridad
Pero dice que ese hombre trabaja en su hogar y hace ver a su esposa y a sus hijos que es aconsejable obedecerle. No imponiéndose, sino que es aconsejable. Sabiduría, ¿por qué? Porque lo hace razonable para obedecerlo. Y amor, que lo hace un deleite obedecerlo. Por supuesto que esto no es fácil porque estamos luchando con hijos que generalmente son inconversos y tienen corazones depravados. No obedecen por naturaleza. No siempre es así. Pero también eso es llevado a la iglesia. Un hombre puesto por Dios, que Dios le ha dado autoridad, y que la iglesia dice, bueno, es aconsejable obedecerlo. Un hombre que tiene sabiduría de Dios y que busca al Señor con sus fallas, con sus errores, porque las tenemos, pero dice, bueno, es razonable obedecerle. Y en un ámbito de amor, que lo hace, bueno, es un deleite, la verdad. Yo me someto voluntariamente. Y eso está hablando de la iglesia. Pero miren el versículo 5, por eso es una idea progresiva. Porque habla de gobernar bien, de tener a sus hijos en sujeción. Pero miren, el versículo 5 también está como en parte negativa. Pues el que no sabe gobernar su propia casa. ¿Quién puede leer el versículo 5, por favor? Pues el que no sabe gobernar tu propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí se produce el proceso, ¿no? Que va de, vamos a decir, de menor a mayor. Pero aquí se observa la parte negativa. Pero acá también hay un principio que Jesús enseñó. El Señor dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es un principio bíblico que el Señor ha dado. Sos fiel en lo que el Señor te da, poco, Dios te va a dar más para administrar. Bueno, acá estamos hablando de eso. Esa es la idea progresiva del texto. Porque miren, acá dice, también, a modo aplicativo, nos gusta lo mucho a todos, ¿no? Pero no nos gusta ser fiel en lo poco. Queremos empezar con lo grande siempre. Y nos gusta todo eso. Y Dios dice, no, empezar a ser fiel en lo poco. Y Dios luego se va a empezar a darte, por su gracia, responsabilidades. Y acá lo que está hablando en lo poco es tu esposa y tus hijos. Y eso es lo que está diciendo. Y miren el versículo 5, pues el que no sabe gobernar, eso está ahí en paralelo con el que gobierna bien, no solamente que gobierna, sino que gobierna bien. Dice, no sabe gobernar su propia casa, no solamente su esposa, sus hijos, como vimos recién, en autoridad, en sabiduría, en amor. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y ese verbo cuidar es muy interesante, es muy amplio. Porque ese verbo cuidar es el mismo que se utiliza en la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Bueno, ¿qué significa Lucas capítulo 10? Bueno, quiero que me acompañen, por favor, lo vamos a leer. Yo lo tengo acá, pero quiero que ustedes lo lean, para entender bien el texto. Lucas capítulo 10. Muchos conocen la parábola del buen samaritano. ¿Sí? No nos vamos a meter ahí de lleno, pero quiero que ustedes entiendan el concepto. Es el mismo verbo que se utiliza acá. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 30. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron. No solamente lo despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, un sacerdote y un levita eran los líderes religiosos de esa época. Llegando cerca del lugar y viéndole pasó de largo. Pero vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Miren eso, lo que hace esta persona. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Ese es el mismo verbo, 1 Timoteo 3:5. Otro día
sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Cuidar significa dedicarse, atender, preocuparse, que es lo que hizo este hombre. Que fue lo que hizo este buen samaritano. Y es el mismo verbo que aparece acá en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Este hombre dice que tuvo misericordia, se extendió para dar su tiempo, curó sus heridas, puso aceite, sacrificó sus medios de transporte para llevarlo a una posada, pagó su cuenta y después simplemente él cuidó de él. El punto acá es este. Si no pudo gobernar a pocos, cuidar, administrar, hacerse cargo, ¿cómo va a ser eso que es mucho más acciones? Comprometerse, atender, dedicarse, preocuparse con muchas más personas. ¿Se entiende? Eso es lo que Dios está diciendo. Si no puede con 2, ¿cómo va a poder con 10? Porque la tarea de cuidar a la iglesia, como dicen, miren, no es a hogar, es de cómo cuidará de la iglesia de Dios. Y eso es lo que está pasando acá. ¿Sí? ¿Cómo va a moverse a misericordia? Porque ese es el ministerio pastoral. Tener misericordia, tener gracia, vendar heridas, estar con personas, sacrificar el tiempo. Por supuesto, estudiar la palabra de Dios, que es lo principal. Hacerse cargo. Y hermanos, acá muchas veces también nos vamos a los 2 extremos, que es bueno también aplicarlo acá. ¿Sí? Muchas veces podemos estar cuidando mucho a la iglesia y descuidar a tu primera iglesia, que es mi esposa y mis hijos. Eso es un extremo y no es bíblico. Y no solamente pasa a los pastores, puede pasar a vos también. Estás en el ministerio, estás sirviendo y te importan más los de la iglesia que tu propio hijo. Te importa más ir a predicarle a otro que predicarle el evangelio a tus hijos. Y Dios dice empezar por casa. Y luego está el otro extremo, en la cual está la familia que Dios nos ha dado, te dio un esposo, te dio una esposa, para que le glorifiquemos. Nos da hijos que son de Él, herencia de Jehová son los hijos, y cuando pasa eso, dejamos de servir al Señor. Nos olvidamos. Y pasa eso. Pero los 2 extremos son malos. Pero acá está, el punto es ese, hermano. El hecho de saber administrar, saber cuidar, saber gobernar bien la casa. Por eso es tan importante para Dios eso. Es tan importante. Dios mira eso. Cómo gobernamos nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Y luego sigue el versículo 6. La primera área habla del carácter del pastor, de su virtud moral. La segunda área habla de su hogar, que no es perfecto, pero es un hombre que se hace cargo, un hombre que tiene autoridad, un hombre que en la cual busca al Señor de su gracia, cuida de su casa también. Y miren el versículo 6, está en el área de la madurez. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Estamos hablando, hermanos, de requisitos pastorales acá. Y Pablo le dice a Timoteo algo que parece muy obvio, ¿no? No pongas a alguien nuevo en ese puesto. Un neófito significa la palabra en el original significa un recién plantado. Eso significa. Un árbol nuevo. Esa es la idea. Y no pongas una persona que recién se plantó, que recién se convirtió, en un puesto donde debe evidenciar madurez espiritual. Y eso, hermanos, pasa. Mucho más de lo que nosotros creemos. Y estaba pasando acá en Éfeso. Miren capítulo 5, lo vimos el domingo pasado. Capítulo 5, 1 Timoteo, versículo 22.
Porque Pablo le dice a Timoteo, es porque solamente estaba pasando esto entre los pastores. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Marcos, por favor, lo puede leer. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La ceremonia ahí afirmaba la disponibilidad y la aceptación de un hombre para el ministerio público, como anciano, como pastor. ¿Sí? Y le decía, bueno, no pongas rápido a un pastor en el pastorado, le está diciendo. Es lo que está diciendo. No participes en esos pecados. Conservate puro, Timoteo. Y eso es lo que debemos aprender. Porque la iglesia tiene que aprender a discernir entre hombres fieles, que los hay, gracias a Dios, en todas las iglesias. Y después la Biblia dice hombres que califican. Hombres fieles y hombres que califican bajo lo que Dios dice. Y eso debe aprender la iglesia a discernir y a observar. Como dijimos el domingo pasado, somos rápidos en dominar, somos lentos para examinar. Y eso es lo que también, hermanos, es la parte en la cual la iglesia debe aprender. El día de mañana puede haber otro pastor en la iglesia, o Adriano, o yo no estamos mal, no sé, algo. La iglesia tiene que aprender, tiene que ir a 1 Timoteo 3 y decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se elige un pastor? ¿Qué tiene que tener un pastor? Y ahí está diciendo, y Pablo también le dice a Timoteo, no pongas rápido a la persona, no un neófito. Porque miren ahí, y el texto sigue, no sea que envaneciéndose. Eso significa en el original llenarse de humo. ¿Sí? Lo que está diciendo es que si ponemos a una persona así en el pastorado, el punto acá es que quizás es un buen maestro de la Biblia, quizás tiene un buen hogar, quizás está versado en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero acá el asunto es que poner a una persona nueva en la fe en el puesto de liderazgo de la iglesia, en la cual debería haber otros hombres maduros, él va a tener una batalla contra qué, ¿sabe contra qué? Contra el orgullo. Y no solamente un recién convertido tiene la lucha contra el orgullo. Todos nosotros seguimos luchando contra el orgullo como pastores. Pero acá el punto es ese. El punto aquí no es que un anciano tiene que haber sido cristiano por cierta cantidad. No está hablando de tiempo ni de edad cronológica, hermanos. Entiendan esto. Está hablando de madurez espiritual. Porque la palabra anciano significa madurez espiritual. No está hablando acerca de su edad en particular en términos físicos, aunque hay cierta cantidad de años, ¿no?, que implica que lleva tiempo eso. Pero tiene que ser espiritualmente maduros. Y eso vemos principios en la Biblia. Pablo, en el primer viaje misionero, en Hechos, vean el primer viaje misionero de Pablo en Hechos, en su primer viaje misionero no estableció ancianos. En el segundo sí. Cuando Timoteo se convierte, ahí en la ciudad de Derbe, Listra, en su segundo viaje misionero lo lleva, dice, la parte lo lleva a Timoteo. Habían pasado 6 años. Pablo mismo, cuando se convirtió, no sé si usted sabía eso, luego cuando sale al ministerio pasaron 10 años. Moisés en el Antiguo Testamento salió, vamos a decir para que usted entienda, al ministerio a los 80 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y luego de ahí sale. O sea, hermano, acá el punto es que Dios no está apurado en formar a sus personas. Lo que nos apuramos somos nosotros muchas veces. Y el antónimo de madurez es inmadurez. Entonces debemos aprender de eso, ¿no? Que Dios pone todos los requisitos que dice 1 Timoteo 1 al 3, su carácter, gobernar bien. Pero miren ahí, ¿no? No sea que dice envaneciéndose. Esto es muy serio, miren, bueno, está bien, nos equivocamos.
Y sí, nos vamos a equivocar. ¿Sí? Porque nosotros muchas veces nos vemos el corazón. Dios nos ve. Pero el punto acá es seguir los patrones bíblicos. Porque miren, es algo muy serio. No solamente se llena de orgullo, sino que cae en la condenación del diablo. Eso es muy serio. Pierde, dice, su eficacia con la tarea que fue llamado, pero es muy serio. Cae en la condenación del diablo. ¿Qué significa eso? Debido a que Dios siempre es presentado como juez y no el diablo, esa parece ser la mejor interpretación, el contexto apoya fuertemente que está advirtiendo en contra del orgullo y que un hombre se eleve y sin orgullo será derribado. El punto es este: así como Dios derribó a Satanás y cayó en orgullo, Dios lo va a hacer con este hombre. Dios lo va a hacer. Es terrible eso. No solamente con un neófito si la iglesia se equivoca, sino también con cualquier pastor que ande caminando en orgullo. Por eso debemos cuidar el corazón siempre, porque nuestro corazón es perverso. ¿Quién no conoce la Biblia? Es terrible. Si Dios sacó a uno de sus ángeles de mayor rango, ¿por qué no lo va a hacer con un hombre terrenal que cae en orgullo y se ensordece? Por eso la señal de la madurez espiritual, Jesús dijo: si alguno quiere ser el mayor entre ustedes, sea como vuestro ¿qué? Como vuestro siervo. Eso es lo que el Señor busca. No solamente en los pastores, sino en todos los genuinos cristianos, ¿no? La prueba de madurez o el estándar de madurez también es el estándar de la humildad. Y miren, y para último, para terminar, el pastor tiene que ser irreprensible en su carácter, en su virtud moral, no perfecto, dijimos el domingo pasado, porque no hay. Teníamos que ser los primeros a salir de acá nosotros, pero sí cada día crecer y buscar lo que Dios dice acá en su palabra, tener un buen testimonio, gobernar bien su hogar, mostrar en su carácter madurez, para que luego la iglesia evidencie eso. Vimos acerca también, ¿no?, de madurez espiritual, no tiene nada que ver con la edad cronológica ni con su edad física. Pero por último también algo que quizás muchas veces la iglesia deja de lado es que la persona tiene que tener un buen testimonio. ¿En la iglesia? No, miren ahí lo que dice el texto. También es necesario, dice. Es la misma palabra que usa en el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Se acuerdan? Eso significa una verdad absoluta, no es opcional. Tiene que ser así. No es opcional. Bueno, predica. Spurgeon dijo algo de un predicador que no tiene un buen testimonio afuera. Dijo: cuando un pastor sube y predica bien, que no se baje de ahí. Pero después la idea es, vive tan mal que la idea es que no suba tampoco. Wilfrid dice que un hombre iba a escuchar a Wilfrid, a uno de los grandes predicadores de la historia, John Wilfrid. Y se le acercaban, todo domingo venía y lo veían fiel. Y dice: ¿Usted cree en Cristo? No, le dijo. ¿Y por qué viene? Bueno, yo no creo en Cristo, pero creo en ese hombre lo que está diciendo. El punto acá, hermanos, es, como dice el versículo 7, miren, también es necesario que tenga buen testimonio de quién, de los de afuera. ¿De fuera de dónde? De la iglesia, con los inconversos, para que no caigan de estrictos y en lazos del diablo. Bueno, acá también el punto es, no es que significa de que la persona va a aprobar todo lo que vos decís y va a creer en Cristo, no. Ese no es el punto. Lo que está diciendo acá, hermanos, es que esta persona tiene una virtud, tiene un carácter que la gente lo ve y bueno, va a decir, bueno, pero ¿cómo es su reputación afuera, en la comunidad, donde se rodea, donde vive? Un hombre que es puesto en el liderazgo debe tener un buen testimonio, una virtud moral, de amor, de amabilidad, como vimos, de carácter, pero también con las personas de afuera. Dice: no estoy de acuerdo con lo que ellos enseñan.
Pero le voy a decir una cosa, este hombre tiene una virtud, como dijeron de Wilfrid, yo le creo. Y eso es lo que realmente la Biblia está buscando. Que la persona y que la iglesia sepa cómo es afuera esa persona. Cómo se maneja con sus vecinos, cómo se maneja con sus clientes, cómo se maneja en su trabajo, con sus compañeros, cómo se maneja con su familia incrédula. ¿Usted cree que eso no es importante? Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Sí que tiene que ver, porque Dios lo está diciendo en su palabra. ¿Cómo nos van a creer lo que decimos de acá si afuera vivimos una vida que no glorifica a Dios? Y el punto, hermanos, también no es solamente para los pastores, es para todos nosotros. Yo te preguntaría, y me hice una pregunta, ¿qué pasaría si hacen una encuesta en tu casa, en tu vecindario? Vamos y decimos, a ver cómo es el hermano fulano. ¿Cómo se maneja con sus cuentas, con el almacén, con su tarjeta de crédito? ¿Cómo es en la fábrica? Acá están los teléfonos de los jefes. Vamos a llamarlo. Un pastor dice que hacía eso, ¿no? Llamaba, sin que el pastor sepa, bueno, dame el teléfono. ¿Cómo es Cristian en el trabajo? Porque acá lo vemos. Predica de bien, pero es ingrato con sus compañeros, no obedece a su jefe, falta. Y Dios está diciendo que es importante eso. No la iglesia, Dios está diciendo eso. Por eso, hermanos, dice Filipenses 2:15, para que seáis limpios, irreprensibles, sin manchas, hijos de Dios irreprensibles, en medio de una generación maligna y perversa. Irreprensible, en medio de tanto pecado. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente, para con los de la iglesia, no, para con los de afuera, redimiendo el tiempo ese. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta persona, por supuesto, no es perfecta, pero afuera vive lo que dice acá también. Glorifica a Dios. Y terminando, miren, el texto termina y dice, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Creo que el diablo siempre anda buscando a quien devorar, ¿no? Y creo que uno de los puntos firmes del diablo son los líderes de la iglesia. No porque seamos superhombres, porque seamos super especiales, por el efecto que produce si un pastor cae. Terrible. Está a tiempo completo atrapando a aquellos que quieren servir al Señor. Él quiere que los líderes espirituales sean presa fácil y caigan en alguna trampa cuidadosamente colocada. El diablo busca colocar el cazador de las almas, dice, ¿no? El león rugiente. El objetivo es destruir la credibilidad y la integridad de los líderes de la iglesia y atraparlos. Teniendo un mal testimonio de afuera, dice, cae en descrédito y en el lazo del diablo. Vieron que para Dios no es tan simple, no es algo que pasa sino más tener un buen testimonio afuera. No solamente para los pastores, sino para todos nosotros. Porque glorificamos a Dios con ello. Termino con una frase de un pastor, dice que cuando Dios quiere perforar y emocionar y capacitar a un hombre, cuando Dios quiere moldear a un hombre para que tenga la parte más noble, cuando Él anhela con todo su corazón crear a un hombre tan grande y tan valiente ante el cual el mundo se sorprenderá, observa sus métodos, observa sus caminos. Cuando Dios perfecciona de manera imparable a quien Él elige de manera real, cuando Él los purifica, los prueba, los moldea, los hiere con sus golpes poderosos, los convierte y los mete en la prueba y los moldea de una manera que solamente Dios puede entender. Mientras que su corazón torturado está clamando y llorando, y Él levanta sus manos en ruego, como Él dobla, pero nunca rompe cuando Él busca su bien.
Cuando Él usa a quien Él escoge y con todo el propósito, Él lo funciona, con todo este acto lo induce para probar su esplendor. Eso significa que Dios está trabajando en la vida del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Cosas que sabemos, cosas que son fáciles de captar, Señor, pero muchas veces difícil de vivir. Y Señor, tú has dejado estos requisitos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir así, Señor. Ayúdanos a moldear nuestras áreas, Padre. Ayúdame, Señor, en lo que me hablaste, en la cual es un área débil que debo cambiar, Señor. Y Padre, te pedimos, Señor, que nos fortalezcas cada día, que nos apoyemos en tu gracia y en la guía del Espíritu Santo, Señor. Si no, es imposible hacer esta obra. Padre, te pido por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, Señor, que le hayas podido hablar y moldear su corazón también. Y no solamente ver reflejado, Señor, la vida de un pastor, sino también la vida de cada uno, Señor. Cómo estamos siendo en nuestros hogares, cómo estamos viviendo, Señor, nuestras vidas diarias afuera, entendiendo que el mundo nos ve. Y también, Señor, ayúdanos a madurar y a crecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.